Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. El día de hoy nos toca hablar sobre la elección del nuevo Contralor General de la República, y es que, como todos sabemos, el señor Nelson Schack acabaría su mandato en tan solo un mes, en el mes de julio. Es por esto que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha presentado al Congreso de la República una nueva opción, una nueva propuesta para poder reemplazar al señor Schack, ¿no? La propuesta es nada menos que el juez supremo provisional, el señor Pedro Cartolín, quien hoy en la Comisión Permanente del Congreso lamentablemente fue rechazado, por mayoría, exactamente 17 votos en contra del juez Pedro Cartolín y 8 votos a favor. Esto pues, según indicaban algunos parlamentarios y lo que se pudo corroborar, es que simplemente el doctor Pedro Cartolín no cumplía con las condiciones mínimas para poder ser elegido como contralor, e incluso tenía una especie de conflicto de intereses, pues se pudo conocer que en años anteriores su esposa postuló al Congreso con el partido APP. Entonces, de hecho, la mayoría de parlamentarios que votaron a favor del doctor Pedro Cartolín fueron justamente del partido APP, el señor César Acuña, e incluso al ser él un juez, en algún fallo anterior benefició a la hermana del señor César Acuña, la señora Acuña, quien efectivamente en un fallo anterior se habría visto beneficiada por uno de las conclusiones del señor Pedro Cartolín. Entonces, efectivamente hay una especie de conflicto de intereses que se puede evidenciar y que tal vez lo vuelven inaceptable, ¿no? La pregunta que todos nos planteamos es: ¿la presidenta Dina Boluarte, su equipo de asesores, sabía realmente de las condiciones bajo las que se estaba presentando esa nueva propuesta para ser el nuevo Contralor? ¿Por qué no evaluarlo previamente, en todo caso, ¿no? Para hablar al respecto y analizar esta propuesta y otros temas, estamos con el ex Contralor de la República, el señor Fuad Kouri. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Kouri, gracias por su tiempo. La Comisión de Trabajo, como mencionaba, ha aprobado, lamentablemente la Comisión Permanente del Congreso rechazó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte del nuevo Contralor de la República, que debe elegirse en estas semanas. ¿Realmente la presidenta habría tomado en consideración las discrepancias por las cuales no se podría haber elegido al doctor Pedro Cartolín? ¿Por qué en todo caso presentarlo pese al conflicto de interés existente? Sí, eso es por un lado, pero eliminando los conflictos de intereses que todos conocemos y que han sido publicados en la prensa, el principal motivo por el cual creo yo que no debería haber sido seleccionado o elegido como próximo Contralor es que su experiencia no es afín a la posición de Contralor General de la República. Eso no significa que sea un buen o mal profesional, sino que las características de un Contralor General de la República pasan por una experiencia financiera, una experiencia en la regulación de gestión pública, del aparato estatal, de conocer la dinámica de los ingresos y gastos del Estado, saber de auditoría, saber de control de gestión, saber de una serie de aptitudes que las tienen otros profesionales, y no necesariamente hablamos de la profesión, sino de la experiencia, de la carrera. Entonces, en ese sentido, hubiera hecho mal la Comisión Permanente de seguir la ruta que inició el almirante Montoya, de proponerlo como candidato para la postulación. Ahora, lo de Dina Boluarte, entendemos que no tuvo una entrevista con él. No podría yo afirmar qué motivó, qué hay atrás de esa nominación, pero sí es una nominación que no daba confianza desde el punto de vista del perfil que se requería
para esta posición. De acuerdo, porque en todo caso la gente, los ciudadanos se preguntarían, ¿no? ¿No sería mejor que el gobierno de la presidenta presente una terna en todo caso de candidatos y no solamente una propuesta para que el Congreso decida si sí o si no? Digo, ¿no? Para que tenga varias opciones en todo caso. Eso es lo más profesional y es así como debe hacerse. Y es así como se ha hecho en el pasado. Presentar una terna, hacer un concurso al interior del Ejecutivo, hacer una suerte de concurso como se hizo en el año 2009-2008, en donde se presentaron todos los que querían ser contralores y bueno, había una comisión de muy alto nivel, liderada por Richard Webb, por la señora Beatriz Boza, el padre Garatea, y una persona más, y seleccionaron una terna y la presentaron al presidente, el presidente la trasladó al Congreso, y de ahí salió el Contralor. Eso no significa que yo fui elegido en la primera votación, no fui propuesto en la primera, pero sí hubo un trabajo, es más, hubo un trabajo muy profundo de la evaluación de los currículos, a tal punto que la primera candidata que envió el presidente de la República se cayó en la comisión permanente porque revisando su currículum descubrieron que había falsificado la información. Entonces esas cosas hay que cuidarse mucho, sobre todo por la posición que va a representar, porque es la posición que hace el balance entre el Ejecutivo y la ejecución del gasto, ¿no? Claro, y cabe mencionar que de hecho en el Congreso hay una propuesta para que el señor Nelson Schack se quede aún como Contralor de la República, ¿no? ¿Esto sería beneficioso para el puesto, para la institución o no? A ver, siempre la ley que se ha aplicado en los últimos 20, 30 años que yo conozco siempre ha sido que el vicecontralor se quede a cargo. Y no existe una razón técnica menos política, que no debería entrar la política en juego, para que unos meses más. ¿Cuál es el sentido? Si para eso tiene un super equipo que el vicecontralor se quede unos meses, si es que no hay una propuesta válida. Eso no es normal. Más bien lo que no sería normal sería que él se quede después de 7 años. No habría sentido, ¿no? O sea, no entendería la razón. Pero en fin, no estaría de acuerdo en todo caso. De acuerdo, entiendo. Doctor Khoury, también quería consultarle sobre una decisión de la Comisión de Trabajo, que es justo lo que le preguntaba al inicio, sobre una derogatoria de ley con respecto a la ley Servir, a la ley del servicio social, donde básicamente la Comisión de Trabajo desmorona de alguna manera u otra la meritocracia, el orden del Estado. Entonces, ¿considera usted que tal vez esta decisión de la Comisión de Trabajo podría ser dañino para el país? ¿Cuáles serían las implicancias en todo caso, no? Sí, la ley Servir se creó para ordenar el entorno laboral de los funcionarios públicos y crear un sistema meritocrático para ascender. Es una función clave en el Estado. O sea, en cualquier entidad pública o privada, el área de recursos humanos tiene que preocuparse de formar gente, de crear capacidades, de fomentar la meritocracia. En ese sentido, sería un retroceso enorme eliminar, se podría perfeccionar la ley Servir, pero eliminarla por completo lo veo totalmente inconveniente. Más aún, pues hemos visto hace varios años, y lo seguimos viendo, que personas que no reúnen los perfiles, personas que no tienen la capacidad y no son eficientes, asumen puestos de dirección en el Estado peruano, y es ahí donde vemos las consecuencias en los temas de salud, de educación y todos los sectores. Acabamos de escuchar ayer, por ejemplo, a un experto en el tema de autopistas y vías. Ya en la mañana he escuchado que han fallecido casi 1.000 personas este año en las carreteras, el año pasado 4.000.
¿Por qué no tenemos un Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿No tenemos un Provías nacional, un Provías descentralizado, que esté con el dinero que tiene el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿No podríamos hacer un plan estratégico de ver cuáles son las vías más peligrosas y empezar a proteger un poco más a las personas que viajan por tierra? Eso es ineficiencia. El Estado peruano se ha convertido en un Estado ineficiente. La salud es ineficiente. La educación es ineficiente. El transporte es ineficiente. Entonces ya es momento de generar una corriente, sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, empezar a presionar, y los ciudadanos, presionar al Estado, a los gobernantes, para que hagan bien las cosas. Y tú acabas de mencionar solamente la ley de servir, pero hemos visto los problemas en SUNEO, hemos visto los temas de las AFPs, una serie de normas que se acercan más al populismo que hacia un concepto de mejora para los ciudadanos. El otro día escuché al expresidente de España, el señor Aznar, y dijo una frase que me dejó muy impresionado y muy cortita. Aquellos países con poca institucionalidad están condenados a tener muy poca competitividad y crecimiento. Es decir, si no tenemos instituciones sólidas, estamos condenados a seguir en este estadio de carencia de servicios públicos, en donde los ciudadanos, que son los principales, es el eje de una nación, no estén siendo atendidos correctamente. Por supuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer, en vez de estar, si vemos las noticias, todos los días hay escándalos, debería ser al revés. Ahora, ¿cómo transformamos eso? Creo que ya no desde el área política, sino desde la sociedad civil, y buscar juntarnos los que se junten, en todo caso, para no incluirme como, que se junte un grupo de talentos, claro, y hagan una gran propuesta país, ¿no? De acuerdo, doctor. Claro, lo que se espera es que efectivamente las autoridades puedan tomar mucha más conciencia de los efectos directos que tienen sus decisiones en la ciudadanía, y no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, para formar justamente lo que usted mencionaba, mejores instituciones, ¿no? Mejores políticas públicas a largo plazo, ¿no? Esperamos que puedan tomar conciencia y sobre todo se pueda considerar la propuesta también de un mejor perfil con respecto a quien sería nuestro próximo Contralor. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Yoma. Hasta luego. Este fue el doctor Kouri, quien nos acompañó para hablar respecto a la elección del nuevo Contralor de la República, el rechazo de la Comisión Permanente a la propuesta del Ejecutivo, el doctor Pedro Cartolín. Efectivamente retrasa, ¿no?, la elección y el desarrollo idóneo de lo que vendría a ser la institución de la Contraloría, que tanto trabajo aún tiene pendiente con respecto al seguimiento de las decisiones en otras instituciones del Estado. Esperamos puedan tomar una mejor decisión de cara en adelante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.